Bienvenidos sean luciferianos de todo el mundo a otro especial de terror aquí en Caballeros del Albedrío. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovnis, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo mucho misterio. Por fin estoy de regreso y completamente recuperado para poder darles el verdadero especial de terror que se merecen. Porque si no han escuchado el episodio anterior, me encontraba bastante enfermo y todavía no podía recuperarme del todo. Y aunque intentara grabar otro episodio, aún no me sentía en la mejor condición para hacerlo. Y es por eso que los días más importantes del año nos quedamos sin contenido. Pero esto lo vamos a estar recuperando con el inicio de este episodio y vamos a traer varios episodios consecutivos, así que esténse bastante pendientes a todas las redes sociales y las plataformas. Que en esta ocasión vamos a abordar uno de los temas más controversiales dentro del ámbito paranormal, y me refiero a la nombrada reencarnación. Aunque hay muchísimas historias de este fenómeno que vamos a abordar más adelante en este programa, para este episodio va a ser algo realmente especial, ya que vamos a conocer a la persona que dice que su alma pertenecía a seres que vivían en Marte y que al fallecer reencarnó en un niño ruso que se decía tenía una inteligencia por encima del promedio, hablando diferentes idiomas y teniendo conocimientos históricos y espaciales bastante precisos que sería imposible que alguien de su edad lo supiera. Pero si quieren conocer la historia completa de Boriska Prajanovich, o mejor conocido como el Niño de Marte, quédense hasta el final de este episodio. Y por favor, si les está gustando este podcast o algún otro episodio que hemos estado estrenando anteriormente, suscríbanse, ya que es la única manera en la que YouTube va a poder mantenerlos informados de todo el contenido que vayamos subiendo, además de que les va a avisar cuando se suba podcast de Caballeros del Albedrío y de nuestro segundo podcast, La Horrorpedia. Además, si no están al tanto, van a poder seguirme y encontrarme en todas las redes sociales como @ari_el-jagger o Abel López y como Caballeros del Albedrío en todas las plataformas y redes sociales en donde se está subiendo contenido extra parte del podcast, por ejemplo los complementos, algunas imágenes que estén relacionadas con el episodio, memes y avisos bastante importantes sobre el contenido. Pero bueno, sin más que decir, es momento de que comencemos con el episodio 135 de Caballeros del Albedrío. Reencarnación, metempsicosis o renacimiento es un tema que ha sido tabú durante siglos, haciendo alusión a un ciclo que cumplen todas las almas de este mundo después de haber muerto biológicamente, dando la capacidad a esa alma de transmutar y asentarse en un nuevo cuerpo biológico. Pero esta es solo una manera de describir al fenómeno, ya que puede ir variando de acuerdo a la religión. Por ejemplo, las llamadas religiones dármicas, en las que se incluye el hinduismo, budismo, taoísmo y jainismo, que se basan en la nombrada rueda del karma, lo que quiere decir que vas a pagar en tu siguiente ciclo todas las acciones buenas y malas que hayas hecho en esta vida, adoptando las características del animal o persona sea equivalente a tus castigos o virtudes. De hecho, también se puede relacionar mucho con las enfermedades que puedes padecer en tu siguiente vida. Aunque también otras religiones del occidente han hablado de este fenómeno, como los griegos, los celtas, el judaísmo, por supuesto, el cristianismo, y entre otras religiones más, que han dejado en algunos de los escritos más importantes anécdotas sobre dicho fenómeno. Y para dejar mejor ilustrado este punto, les voy a leer una pequeña declaración que hizo Diógenes sobre su amigo Platón, que decía, cito: Pitágoras creía en la transmigración de almas, consideraba el consumo de carne como algo abominable, diciendo que las almas de todos los seres vivos pasaban después de la muerte a otros seres vivos. En cuanto a sí mismo, solía manifestar que recordaba haber estado en Troya en los tiempos de Euróforo. Por una parte, esto es lo que la historia o las creencias nos cuentan, lo que hay detrás de la investigación científica, ya que la reencarnación se ha convertido en uno de los fenómenos paranormales mejor investigados en la historia, ya que las anécdotas de los reencarnados han dejado a más de uno con la boca abierta, independientemente si se encuentran laborando dentro del campo científico, policíaco o espiritual, razón por la que el doctor Ian Stevenson comenzó a estudiar el fenómeno, reuniendo un total de 2.500 anécdotas de niños y jóvenes que aseguraban estaban viviendo en una nueva vida con sus recuerdos pasados.
El método de estudio al inicio era simple, pues solo bastaba con escuchar la historia del niño y comenzar a interrogarlos con recuerdos en específico, como la forma en que murieron y hasta en algunos casos ayudando a detener a los responsables. Sin embargo, la mayoría de los casos tenían que ser corroborados buscando a la persona fallecida de la que provenían los recuerdos, comenzar a indagar en su historia para corroborar la información, encontrando una extraña correlación con las historias de algunos niños y sus heridas de fallecimiento, que dejan las nombradas marcas de nacimiento de los niños, que podrían ser pequeños lunares o cicatrices. De hecho, hay bastantes casos de este fenómeno, la reencarnación, pero no podemos abordarlos todos en un episodio, así que sería interesante que fuéramos abordándolos de uno en uno, y si les gusta el tema, pues pasen a dejarlo en los comentarios para que lo siga haciendo. A pesar de que Stevenson buscó una manera de poder refutar todas las historias, no encontró una manera metódica para hacerlo, en que varios detractores señalaron que los primeros casos publicados que trataban de niños orientales estaban educados en las creencias de la reencarnación, pero tiempo después publicó un nuevo libro hablando de casos europeos y más tarde casos que habían ocurrido en América, dejando en claro que no es un fenómeno que solo afecte a los educados en las religiones orientales, y que los casos más famosos de los que se tiene registro pasaron en el planeta Tierra. Hay uno en particular que llamó mi atención, no solo por las supuestas pruebas que existen, sino por lo inverosímil que puede llegar a ser, ya que esta reencarnación es interplanetaria. Y para eso debemos de conocer a Borislav Kiprianovich, nacido el 11 de enero de 1996 en Volgogrado, en la actual Rusia. Provenía de una familia de clase media, ya que la poca información que conocemos es que su madre es dermatóloga y trabajaba en una clínica local, y su abuelo tenía un doctorado e impartía clases. Bueno, aunque son datos irrelevantes para el caso, son completamente necesarios para poder tener un contexto más general de esta situación, ya que los primeros testimonios inverosímiles provienen de su madre, que asegura que Boriska fue su primer hijo y estaba muy asustada cuando llegó al mundo. Había muchos rumores de que el primer parto es el más doloroso de todos. Pensaba que también le iba a suceder. Sin embargo, el nacimiento del pequeño Boriska transcurrió sin ninguna queja, cual que era bastante increíble. Ella era dermatóloga y sabía perfectamente que esta situación era muy difícil de creer, pero ahí no paró la cosa, ya que la primera vez que le entregaron al bebé, Boriska la miró fijamente a los ojos, como si hubiera establecido una profunda conexión a primera vista. Esto dejó completamente impresionada a su madre, que asegura que esa mirada no era para nada normal, era bastante profunda, parecía transmitir una extensa sabiduría. Y también aquí hay que decir que la mamá parecía que se le estaban yendo de las cabras, ya que después mencionó que el nacimiento del niño fue muy extraño, ya que el bebé nunca lloró. Aunque es verdad que esto puede suceder, hay que decir que la estadística de casos en los que sucede esto aumenta si el bebé es prematuro, aunque no pone en riesgo la vida del bebé, ya que existen diferentes métodos para poder mantener en control los signos vitales del bebé, y no hay mejor caso para ilustrar esto, el del niño brasileño que nació hace aproximadamente unos 3 años y que afortunadamente el fotógrafo de nombre Rodrigo Kunstaman declaró que al nacer el niño tenía una expresión de enojo, a pesar de que ya habían pasado varios segundos, parecía que no iba a llorar. Miró por unos segundos al doctor que lo había recibido hasta el momento en el que cortaron el cordón umbilical. Hasta ese momento comenzó a llorar. Aunque en el caso que les acabo de mencionar, el bebé lloró tan pronto fue separado de su madre, en el caso de Boriska fue un tanto diferente, ya que en ningún momento lloró. Pero también esto me parece un poco extraño, porque en la mayoría de los casos, cuando los doctores ven que el bebé no está llorando, una de las primeras tácticas para comprobar que sí respire o que sí esté aceptando el oxígeno es guiarlos para provocar el llanto. Entonces es muy extraño que no llegue a suceder esto. Que esto pueda sonar bastante extraordinario, cabe decir que esto continúa así durante 1 año y medio después. No lloró para nada, aunque estoy seguro de que esto fuera algo bastante extraño. La mamá lo agradecía por completo, ya que no tuvo que estar lidiando con estas largas noches de falta de sueño. A tal punto, las responsabilidades maternas comenzaron a parecer secundarias en la vida de Boris, ya que era impresionante que era un niño con un muy poco apetito, que no pedía leche de su madre, y cuando llegó el momento de comenzar a comer comida sólida, notaron que tenía preferencias bastante selectivas, ya que no le gustaban ciertos tipos de carne, pescados o algunas frutas o verduras de temporada. Pero eso no es para nada extraño,
simplemente era un niño mamón, que aunque la mayoría creería que el niño no va por buen camino, es posible que padeciera alguna enfermedad por su poca ingesta de comida. Pero la realidad es que el pequeño parecía desarrollarse a gran prisa con toda normalidad, y los primeros avances que pudieron notar en él fueron a los 8 meses de vida, cuando comenzó a pronunciar sus primeras palabras, pero en muy poco tiempo pudo completar una frase con coherencia, ya que una tarde su padre se encontraba cuidándolo como de costumbre, hasta que escuchó la voz del pequeño. Estaba sentado enfrente de una pared en donde había un clavo pegado, y simplemente se limitó a decir, cito: a pesar de no ser un gran mensaje, cabe decir que es impresionante que a esta corta edad viera en concreto qué era lo que necesitaba. Y aunque esta situación comenzó a transformarse muy rápido, ya que de acuerdo a varias versiones, cuando el niño solo tenía un año, comenzó a tener comportamientos mucho más precisos y le dieron el visto bueno a su madre para aceptar una entrevista para el periódico ruso Pravda, en donde contó la historia del nacimiento de Boriska con todos sus detalles, y recalcó que le era muy extraño tener al niño en su familia. Era prácticamente como tener a un extraterrestre, así tal cual lo estaba declarando. Pero el paso del tiempo, la inteligencia del pequeño los terminó superando, ya que a los 2 años comenzó a leer y a dibujar por cuenta propia. Los primeros trazos que realizaba eran figuras abstractas de color morado con azul, algo incomprensible, pero que tiempo después, con la fama del niño, varios psicólogos interpretaron los dibujos con relación a sus anécdotas y determinaron que era muy posible que el niño estuviera dibujando las auras de la familia, aunque no se dé una explicación en concreto para saber cómo es que supieron precisamente eso. Es un dato que se queda ahí volando en la historia, pero que realmente pues no tiene ni mucha importancia, o sí que manténganlo en la mente. Es que un año después, la conversación de Borishka era bastante fluida y comenzaba a tener bastantes charlas interesantes con su padre, en donde hablaban del universo como si lo conociera o lo hubiera estudiado durante años, ya que le era muy sencillo nombrar todos los planetas del sistema solar, incluyendo todos los satélites que rodeaban a los planetas. Por si fuera poco, comenzó a hablar sobre una civilización extraterrestre que provenía de Marte y que tenía similitudes muy cercanas a lo que hoy conocemos como la raza humana, con la única diferencia de que ellos eran más altos, mucho más fuertes y mucho más ágiles e inteligentes. Así lo declaran. Aunque esto dejaría en blanco a cualquier padre, al parecer, esto no asustaba ni un poco a sus padres. Comenzaron a introducirlo más al estudio del universo, regalándole varios libros que devoraba en muy poco tiempo. Y aunque hasta el momento la situación, digamos que está bastante estable, comienza a tomar un rumbo más alocado cuando cumplió 5 años y comenzó a lanzar predicciones bastante probables para el planeta Tierra, de que basándose en el comportamiento del cambio climático, habló del derretimiento de los polos y el incremento del nivel del mar. Traería consigo muchas catástrofes naturales, en especial iban a ocurrir dos de gran magnitud para el 2009 y para el 2012. Si quieren verlo de una manera muy devota, hay que decir que todos los años ocurren catástrofes naturales, como el recién huracán Otis, que afectó a los hermanos de Guerrero y Acapulco. Pero si somos un poco más minuciosos, como en mi caso, déjenme contarles que las listas de desastres naturales para el 2009 realmente no existe una gran cantidad de fenómenos que involucren inundaciones, aunque en el 2012 estos fenómenos sí tuvieron una gran relevancia en distintas partes del mundo. Pero véanos, hoy es 2023 y aún los megadesastres que nos había prometido Boriska con las consecuencias catastróficas pues no han llegado. Si es verdad que el caso no tuvo un seguimiento muy riguroso, existe material regado por toda la internet que nos permite completar esta historia. El más importante es una entrevista que realizó a los 11 años con científicos estadounidenses de California que estaban muy interesados en poder conocer un poco de su historia, no de Boriska, sino del marciano que decía ser. Y esta entrevista tiene una duración aproximada de unos 45 minutos, en donde se ve llegar a un niño completamente común de la época, con una playera al estilo de hockey de color verde pasto y una gorra hacia atrás de color rojo. Se le nota bastante feliz y con entusiasmo, a pesar de estar en un lugar nuevo y en una situación completamente desconocida. Pero hay que decir que la historia comienza a contarse de una manera muy dispersa, ya que se ve a Boriska dibujar en un pizarrón un supuesto sistema solar bastante precario, pero que sirve para tratar de ilustrar cómo está compuesto el sistema solar.
agregando curiosidades como una supuesta mancha extraña que se encuentra en Júpiter, que aunque no recuerda de qué se trata exactamente, parece de gran relevancia para ser un referente de sus recuerdos. Y aunque es extraño decir que hace algunos años la NASA identificó la nombrada Gran Mancha Roja, que se trata de un enorme torbellino de 500 a 3000 kilómetros de longitud y profundidad, que es un fenómeno que al parecer lleva ocurriendo en el planeta desde hace cientos de años. Y aunque fuera totalmente normal que los entrevistadores se interesaran por estos detalles, es aquí donde a mi parecer comienzan a salir a flote los errores de esta historia, ya que la entrevistadora comienza a guiar la historia del niño con preguntas como ¿veías esta mancha? Quizás desde una nave espacial. cuando en ningún momento el niño mencionó algunos de estos detalles, pero a partir de ahí afirma que fue en una nave cuando en la primera ocasión que le preguntaron simplemente respondió que él podía verlos desde el espacio. Pero esto se pone mejor, pero peor, porque ya teniendo el gancho de las naves espaciales, la entrevistadora pregunta, ¿Has visto esta mancha antes de que nacieras? quiero decir, ¿Antes de que nacieras en la Tierra o en otro planeta? y te quedas de what the fuck, ¿en qué momento pasamos de dibujar planetas en un pizarrón a la historia de reencarnación de este niño? Pero desde entonces, Borisca cuenta que veía estos detalles volando por el espacio cuando vivía en Marte hace mucho tiempo atrás. Aunque hasta el momento no ha dado una cifra en específico, cabe decir que más adelante vamos a tener información sobre esto, pero aún así la entrevistadora sigue presionando con algunos detalles sobre el que dice ser su lugar de origen, y aprovechando que Borisca había dibujado a Marte en el pizarrón de color rojo, quiere saber sobre si es verdad que el planeta es de color rojo, pero menciona que no es así, solo la atmósfera es de este color y en realidad la tierra o arena está plagada de hierba verde, aunque no existen árboles de gran tamaño como en la Tierra. Y aquí es donde empiezan a sonar las alertas, ¿no? ¿Cómo es posible que esto sea posible, que haya hierba verde en zonas de Marte, cuando las imágenes que tenemos con los rovers indican que no es así? Pero es porque él está hablando de en el momento en el que él vivió en ese lugar. Por eso él dejó muy en claro que esta situación fue hace mucho tiempo atrás. Pero aún así, eso no deja que la declaración sea bastante atrevida, ya que la entrevistadora decide desviar la atención hacia algunos datos personales de Borisca, como la ciudad de origen y por qué había cambiado de domicilio recientemente, para que en el momento menos esperado, fuera de contexto, le pregunte. ¿Eres telépata? Aunque el niño parece confundido, simplemente se dedica a negarlo, aunque de inmediato interviene el doctor Batislav Lugovenko, prácticamente su abuelo. Asegura que lo de ser un telépata es completamente cierto, pues en una ocasión relata que había salido de excursión y antes de que tomara el tren, Borisca tuvo un presentimiento extraño y le pidió que no subiera. No le hizo caso y continuó su camino. Al paso de los minutos, el tren comenzó a echar en movimiento, pero aparecieron un par de criminales que intentaron robarlos a él y a los pasajeros, pero de ahí no pasó a más. Sin embargo, tan pronto regresó a casa, Borisca fue a buscarlo para preguntarle qué había ocurrido en el tren, aunque tuviera que haberle contado algo al respecto. Pero ojo, esta historia solamente la contó el profesor y Borisca solo se limitó a decir sí. Pero momentos más tarde admite que realmente nunca sintió nada, declaración que hace enfurecer a su madre y pone bastante nervioso al niño cuando lo voltea a ver con una mirada de te voy a matar. Después intenta cuestionar a Borisca sobre su participación en los artículos que habían aparecido años atrás y donde hablaba de algunos recuerdos que tenía de su vida pasada, pero realmente las contestaciones del niño se limitan a decir no lo sé o no lo recuerdo por completo, dando detalles extravagantes, asegurando que, cito, la gente de Marte llegó a otros planetas y galaxias de las cuales tampoco recuerda sus nombres, al igual de nombres, apariencias o supuestas amistades que tuvo en el planeta. Pero aquí es momento en donde su madre se une a la conversación para intentar obtener algo de información del niño. Está completamente callado cuando le preguntan cosas, aunque al inicio la entrevistadora la presente como una posible telépata que ha mantenido conexión con el niño. Realmente se lleva una desilusión al darse cuenta que al hablar de una conexión solo hace referencia al vínculo de madre e hijo, más no que tenga la capacidad para comunicarse mentalmente con él. Pero aún así, la madre cuenta que desde que tenía 3 o 4 años habían estado interesados en varios libros de astrofísica y astronomía, aunque estos no estuvieran en ruso sino en latín. El niño
era capaz de leer los nombres de las galaxias y constelaciones, teniendo un especial interés en Marte a partir de los 6 o 7 años aproximadamente, y desde ahí comenzó a decir información mucho más precisa sobre el planeta. Pero ojo, recordemos que esta es información que nos está proporcionando la mamá. De hecho, momentos más adelante en la entrevista, pierde la cordura y le pide a Boriska que no sea tímido y le cuenta a todos de sus historias de Marte y de su reencarnación de hace millones de años atrás. Y es aquí donde por fin nos da un estimado de cuánto tiempo en el pasado está ubicada esta situación. Desde entonces comenzó a decir un poco más acerca de estas historias. Dice que se dedicaba a lo único que podía hacerse en Marte, a la guerra, ya que era parte de las fuerzas armadas de ese planeta, así que tuvo que adiestrarse a lo que sería equivalente a la fuerza aérea, volando naves interplanetarias para explorar universos con el fin de poder obtener recursos. Y aunque en varias ocasiones se le pida que describa a estas naves comparándolos con los famosos UFOs o platillos voladores, Boriska asegura que no es así. Solo había naves en forma triangular, alargada o en forma de gota, la cual era como una nave nodriza, la cual llevaba más naves en forma triangular o alargada para soltarlas en otras partes del espacio. Pues es lo que dice él, ¿no? Pero también esto es bastante curioso, ya que estas descripciones también podrían encajar fácilmente con los relatos de UFOs o FANIs que existen en muchas de las historias que hemos contado en este programa. Cuenta que eran impulsadas por energía de plasma o energía iónica, que impulsaba una especie de motores rotativos que lograban acelerar a gran velocidad para impulsar la nave, aunque él no tenía más detalles de la función de la nave, ya que esa no era su especialidad y además no tenía sus recuerdos por completo, pero eso sí, aseguró viajar a través de los nombrados portales de tiempo. En realidad sería lo equivalente a poder teletransportarse, ya que solo podía lograr abrir un tipo de portal para llegar a otro lugar a través del espacio, más no a través del tiempo. Pero es aquí donde se intenta indagar sobre la supuesta guerra que Boriska nombró, que solo se trataba de una guerra interna entre diferentes razas que habitaban a Marte, ya que cada una tenía una innovación y tecnología que la otra raza deseaba. Pero para este momento, la madre, ya bastante alterada con Boriska, dice que no les tiene una información nada relevante, así que ella toma el control e intenta hablar sobre las historias de guerra tan catastróficas que hubo en Marte y en la Tierra, y solo así logra que Boriska diga algo sobre el nombrado Proyecto Júpiter, que se trataba del plan de los hombres de Marte para transformar a Júpiter en una especie de sol, la cual iban a poder extraer su energía y utilizarla en tecnología nueva. Para poder lograrlo, pilotos de este planeta habían llevado a través del espacio varias cápsulas que eran utilizadas para extraer y almacenar energía, pero dicho proyecto nunca pudo concluir debido a esta guerra interna que terminó por destruir al planeta. Cabe decir que esta podría ser información que suene loquísima, pero en realidad no tiene una importancia tan relevante, ya que para finalizar la entrevista ponen a Boriska a jugar un videojuego y desde así podría relajarse y contar más sobre su historia, cómo fue que una persona que vivía en Marte pudo reencarnar en la Tierra. Y es momento donde explica que debido a la interminable guerra y a la escasez de gente, tuvieron que crear algo parecido a gemas, en donde encapsulaban almas que eran colocadas en un Merkaba, que se trataba de un dispositivo de transmutación de almas que llevaba almas de un planeta a otro, y su destino era la Tierra. Sin embargo, toda esta información asegura que nunca la presenció. Era un plan que ya estaba escrito y él solo debía de seguir. Pero si nos basamos en esta historia, es seguro que el plan se pudo cumplir, ya que este es el motivo por el que la alma marciana que está en el cuerpo de Boriska pudo contar esta historia. Pero para finalizar su entrevista, y queriendo levantar un poco las expectativas, menciona las predicciones catastróficas del 2009 y el 2012, aunque en otras fuentes se dice que habló acerca de los egipcios y de un posible descubrimiento en una de las esfinges egipcias que podrían cambiar al mundo. En este caso, hay que decir que los misterios que engloban a esta estructura son variados, desde tesoros malditos, tumbas, tecnología avanzada o registros históricos de la humanidad y de civilizaciones perdidas, aunque es posible que lo hablemos en un episodio aparte. Así que ya saben, comenten si les parece bien que lo hagamos en un futuro.
Pero eso sí, lo que sabemos es que gracias a las excavaciones de muchos de los antropólogos se ha podido descubrir que existe algo más al interior de esta estructura, ya que hay una red de túneles que se conectan al interior de la estructura, pero debido al riesgo y a la falta de fondos para las excavaciones han complicado este trabajo durante años. A pesar de que la historia parezca sacada de un libro de ciencia ficción, hay que mencionar que Boriska parece estar bastante seguro de lo que habla, aunque no tenga una manera para comprobarlo o sea bastante ambiguo al hacerlo. Sin embargo, en mi opinión, y para poder darle un cierre a este caso, creo que es importante que como espectadores podamos ser capaces de distinguir entre una historia que podría ser real simplemente por la manera en cómo se cuenta. Y en este caso, parece que Boriska está presionado por confirmar las historias de sus familiares que lo ponen como un niño genio y de otro planeta. Y esto se empalma perfectamente con los hechos, ya que a partir de esa entrevista, la fama del famoso niño índigo o el niño de Marte se apagó por completo. Además de que para esta fecha actual ya debería de tener unos 26 o 27 años aproximadamente. Así que muy niño ya no es. Y genio, pues también hay que dudar, porque no ha habido alguna otra noticia de interés sobre él, o al menos nada de importancia o algo verídico, ya que existen varias teorías, en especial dos que han comenzado a surgir y han ganado bastante fuerza y que involucran al gobierno. En la primera, se dice que Boriska y su madre viven en una villa alejada de Rusia y que está protegida por las fuerzas militares del gobierno. Y la segunda menciona que está prisionero en el Kremlin por órdenes del presidente Putin. Esto ya me parece extravagante, simplemente para poder sacarle más tela a esta historia. Sin embargo, lo último que sabemos del niño, o lo que según existe en el internet para este momento, es un supuesto Instagram de Boriska Kiprayanovic, del cual solamente han subido un par de fotos y videos random, pero las últimas dos actualizaciones importantes se dieron en el 2013 y en el 2023, poniendo imágenes de un sujeto que podría encajar fácilmente con la descripción o con la apariencia de Boriska en la entrevista cuando tenía 11 años, lo que quiere decir que no está ni secuestrado por el gobierno ni nada por el estilo. Sigue viviendo su vida completamente normal y fuera del ojo público, ya sin tener que estar mintiendo sobre esta supuesta reencarnación. Pero bueno, este es uno de los casos que más se nombra cuando se habla del fenómeno de la reencarnación y que es uno de los temas que se recurre mucho en temas de películas de terror para poder decir que reencarnan ciertos seres espirituales o entidades malignas que vienen a provocar un daño y que en realidad no tienen nada que ver con eso cuando vemos los casos reales o lo que hay en fuentes verídicas. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio y que en el futuro vamos a traer más. Espero que pasen a dejar sus recomendaciones en los comentarios o nos manden mensaje directo en todas nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío en todos lados. Y por favor síganos, que esa es la única manera en la que el proyecto va a poder seguir existiendo y creciendo poco a poco. Pero bueno, lo último que me queda mencionarles es que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el próximo podcast de misterio el día de mañana. Hasta la próxima.